es la mano invisible. Más que la mano derecha, Esteban, es como la mano invisible del espacio económico. Esa que no se ve, pero que hace. Eh, tengo acá, hay alguien que va a saber de qué se trata esto, que es el señor que tiene cara de enfermucho, que, que se ríe ahí, José Antonio. Eh, bueno, José Antonio es colega de la editorial. Fundamos la editorial Científico Espiritual hace muchos años. Y este libro, les voy a contar la historia. Este es el cuaderno, es como la bitácora, el libro de navegación de cada día de trabajo. Así que acá en la primera hoja, ¿sí? Ven que, bueno, es como un libro escolar, es como un cuaderno escolar, ¿sí? Y acá en la primera hoja escribimos un mantra, que era el que leíamos. Esto tiene más o menos 30 años, todavía no ha desaparecido. Así que en esa época usábamos disquete en las computadoras. Así que, bueno, toda una época pasada. Elegí este mantra para leer hoy y, y bueno, y de paso estaba mirando, esto no es un Excel, pero digamos, es un cuaderno donde cada día, digamos, cada uno que entraba al trabajo escribía eh, distintas cosas, ¿no? Por un lado, las tareas que habíamos hecho y por otro lado, algunas cosas, algunos pensamientos que uno había tenido antes de entrar, algo que había sucedido durante el trabajo, alguna idea nueva. Entonces, cada persona que entraba agarraba el cuaderno y escribía sus notas y leía las del anterior. Entonces, era una forma de mantenernos nutridos con todo esto que iba pasando. Todavía lo tenemos acá. Estoy en la oficina de las Ondinas Pampeanas, en la ciudad de Mercedes, y eh, todavía está el cuaderno, junto con los cuadernos nuevos. Así que fui a la habitación y lo tomé. Bueno, voy a hacer el lema, así después comenzamos. Buscad la vida verdaderamente práctica, material, pero buscadla de tal forma que no os deslumbre en relación al espíritu que obra en ella. Buscad el espíritu, pero no lo busquéis en voluptuosidad suprasensible, por egoísmo suprasensible, sino buscadlo porque queréis aplicarlo en forma altruista en la vida práctica, en el mundo material. Aplicad la antigua máxima: espíritu nunca es sin materia, materia nunca es sin espíritu. En la manera que diréis, queremos hacer todo lo material a la luz del espíritu. Queremos buscar la luz del espíritu de manera tal que nos desarrolle calor para nuestro obrar práctico. Rudolf Steiner. Bueno, con este lema podemos abrir, ¿sí?, el tema de hoy. Saludo a todos los que están entrando. Creo que entraron algunos mientras estaba leyendo. Eh, bueno, hoy nos toca eh, desarrollar un tema que es el tema del coloquio, ¿sí? Esta palabra eh, coloquio, que es como un sinónimo de conversación, ¿sí? Que a mi entender es como el ejercicio, ¿sí?,
de trabajar esta conexión, este órgano de fonación eh, que, que sirve justamente, es esta parte de este órgano de fonación, el que es un puente entre nuestro pensar, ¿sí? y nuestro sentir. Y al mismo tiempo es un órgano que en el futuro va a transformar este sentir y pensar, haciendo que el corazón mismo sea el órgano del pensar y que nosotros podamos pensar con el corazón, ¿sí? Un corazón que está compuesto por músculos estriados. Músculos estriados quiere decir que son músculos de contracción voluntaria. La pregunta es, ¿el corazón, sí, tiene contracción voluntaria hoy en día? No, no la tiene. Digamos, a pesar de que uno puede hacer como un simulador y decir, bueno, me voy a poner nervioso y voy a hacer que mis pulsaciones suban, digamos, es como un truco que no cuenta y, y realmente lo que podemos decir es que la estructura del corazón mismo está preparada para que sea un órgano que pueda tener contracción voluntaria. Esto, digamos, por eso tiene músculos estriados, ¿sí? Estas fibras estriadas. Pero esto será en el futuro y es un futuro, digamos, que de alguna manera uno puede decir, los, los dioses nos han proveído de la estructura, que es el músculo estriado del corazón. Nosotros somos los que debemos ponerlo en marcha. Esto es importante porque también nos da una imagen de que aquello que recibimos no lo recibimos de tal forma en que puede estar puesto en funcionamiento inmediatamente, sino que de alguna manera recibimos algo que debe ser puesto en marcha por nosotros, por nuestras propias fuerzas, a través de un proceso libre. Eh, no es una imposición en este sentido, es una herramienta que está ahí y que nosotros tomándola podemos aprender, digamos, a transformar esto. Voy a, voy a mostrar una... Esteban, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Eh, ¿Pueden ver todos la pantalla? Les voy a contar un poco cómo surge esta idea de coloquio. Voy a hacer una introducción. Y, y bueno, acá ven en este gráfico, ¿sí? Donde se ve como un muñeco de nieve, de Navidad, ¿sí? Esto en realidad es la arquitectura del primer Goetheanum, ¿sí? Donde uno tiene esta intersección de dos esferas y tiene en esta zona roja un órgano de fonación, ¿sí? Un espacio que es el espacio laríngeo, eh, y este órgano de fonación es, acá podemos ver, digamos, tenemos dos imágenes. En una tenemos esta esfera más pequeña, que es este polo donde está el emprendedor, la iniciativa, es el polo de lo volitivo, es el polo de los misterios del Padre. Y por otro lado tenemos el polo azul, ¿sí? Que es esta esfera más grande, donde que uno podría decir es la esfera económica, es la esfera a la cual pertenecen el capital, y quienes tienen un rol en esa esfera son los accionistas de una empresa, por ejemplo. Estamos hablando en un esquema de corporación. Y uno podría pensar que el esquema del Goetheano, el plano del Goetheano, en realidad es un plano arquetípico de cómo debería funcionar una corporación en forma arquetípica desde ese momento hacia el futuro. Es esta imagen de futuro. Y tenemos un tercer espacio, que es el rojo, ¿sí? Y este rojo es
un órgano de fonación, eh, es el espacio de conversación. Entonces, tenemos acá, por otro lado, en el dibujo de arriba, ¿sí? En el dibujo de arriba tenemos la estrella, ¿sí? Que representa al emprendedor, el emprendedor de la iniciativa. Esto es importante porque en las corporaciones, en las corporaciones de carácter asociativo, donde tratamos de implementar todos los ideales de la economía asociativa, el papel del emprendedor, ¿sí? Es un papel que necesita eh, recursos y necesita libertad para usar esos recursos. Esto quiere decir que esto lo he explicado en otros encuentros, pero voy a mencionarlo brevemente ahora. En esta, en estas, en esta compañía, de la cual, digamos, a través bueno, del contacto con colegas en el mundo, tengo entendido que hoy existen dos compañías. Una es Louvier, en Suiza, que está a cargo de Marc Desol, que es tesorero de la Sociedad Antroposófica Suiza y es miembro del Economic Conference. Él es presidente de la compañía en Suiza. Y las Ondinas Pampeanas, eh, empresa acá en la Argentina, de la cual soy presidente, y son como los dos intentos, al menos los que yo conozco, dentro del medio, en el cual el estatuto eh, adopta una propuesta pura o lo más pura posible a la luz de la economía asociativa. Esto quiere decir que quienes tienen, hay muchas características de esto, lo he comentado en otros encuentros, pero voy a mencionar alguna acá, y es que quien dirige la compañía, ¿sí? Es quien tiene la competencia y tiene el apoyo del capital, de los accionistas que aportan, pero ese capital, o sea, el hecho de tener capital, no implica un control de la compañía, sino un apoyo al emprendedor, que es otra cosa. Y de hecho, los accionistas, ¿sí? Acá vemos que en el azul de la esfera económica hay un azul donde uno ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Como eh, 9 arcos azules que representan a los accionistas que ceden el control de la compañía. Esto es que tienen acciones con un voto o menos, algunos tienen acciones sin voto, y hay un grupo de accionistas que tienen muy poco capital, que es tienen muy poco capital, pero más votos, y son quienes son algo así como los guardianes de que el capital proteja al emprendedor y lo acompañe, y que las decisiones se tomen por competencia. Competencia tiene que ver con capacidad, ¿no? eh, las decisiones se tomen por la competencia en relación al objeto social de la corporación y no por una cuestión de conveniencia económica. Entonces, eh, bueno, estos accionistas que tienen muy poco capital, los violeta, ¿sí? Eh, son los que apoyan al emprendedor. Y vemos acá que hay una asamblea anual. En el rojo podemos representar la esfera social jurídica. En estos gráficos, en ambos, son dos formas diferentes pero equivalentes de representar una corporación moderna, ¿sí? En la cual podemos ver las fuerzas del organismo trimembre como condensadas. El amarillo representa el emprendedor y la esfera cultural. La esfera social jurídica está representada por
la conversación que se da en una asamblea ordinaria anual, ese es el rojo. Esto también estaría representado por el estatuto. Y la esfera económica está representada por, eh, digamos, por los accionistas, ¿sí? En sus dos formas. Los accionistas, eh, un pequeño grupo de accionistas que protegen, digamos, este ideal asociativo y tienen eh, más votos, más control, y aquellos que han decidido, eh, a través de adquirir acciones con menor control político, voluntariamente, han decidido poner su ego bajo control y ceder el poder. Acá la idea no es perder representación, sino ceder como el excedente de ego que uno pueda tener. Entonces, esto es algo así como haber tomado la decisión de construir una arquitectura legal financiera que yo mismo diseño, después me someto a ella, ingreso en esa estructura para que mi ego no pueda extravasarse de alguna manera, ¿sí? Esta es la idea de esta compañía. Esto fue difícil de explicar a personas jurídicas. ¿Sí? Me llevó 1 año y 6 meses y muchas conversaciones. Tanto rojo que era como, bueno, digo, me tengo que pintar los labios de rojo para que me entiendan. Pero no hizo falta y por cansancio o por comprensión o por destino, el estatuto fue aprobado. Así que hubo que asegurarles que a los socios que habían adquirido acciones de esta naturaleza no los teníamos secuestrados en un sótano. eh, y bueno, una vez que se dieron cuenta que era básicamente un acuerdo en confianza entre personas que habíamos estudiado profundamente el tema, dijeron, bueno, hagan lo que quieran. Háganlo. No es delito cometer un mal negocio. Eso fue lo que escuché de una de las personas. Hacer un mal negocio no es delito, así que háganlo. Eh, bueno, ¿qué tiene que ver esta introducción con el coloquio? Bueno, este es el primer punto. Habiendo hecho la introducción, este sería el primer punto a desarrollar en este encuentro. Eh, Quisiera acá detenerme y preguntarles si tienen algún comentario, pregunta, alguna duda, y en todo caso seguir. Pueden levantar el micrófono, no sé, Esteban, si pueden abrirlo y hablar directamente. ¿Ninguna pregunta? Seguimos. Bueno, sigamos. Una de las... Ale, una de las... Sí, te hago un comentario. Vos seguís sí, compartiendo y si alguien quería hablar, por ahí no lo podemos ahí ver si está. levantó la mano. Ahí está. Ok. Ahí bueno, Ahora, reiterar si hay alguien que quiere hacer un comentario, preguntas. Bueno, bueno, continuamos. De todas maneras, si alguien, a ver, esto no es en cualquier momento, si alguien quiere hacer algún comentario, eh, levantan la manito y listo, ¿sí? Si no, me siento demasiado solo acá, enfrente de la computadora. Así que interrúmpanme para hacerme ilusionar de que esto es real, ¿sí? Eh, por un lado, bueno, eh, esto tiene que ver ya con una experiencia concreta. eh, digamos, el poder que
que yo como emprendedor tenía en en esta corporación, en esta compañía, era y es absoluto. Eso quiere decir que puedo ir eh, a una escribanía y vender todas las propiedades de la empresa con mi sola firma. Tengo la autorización de los socios absoluta, ¿sí? Esto eh, se siente de una manera particular. Uno puede tener todas las teorías de lo que quiera, pero la verdad es que uno siente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero uno siente como un gran peso, una gran responsabilidad, todo este voto de confianza, todo este apoyo, ¿sí? Que está descrito, por ejemplo, en el nuevo orden social de Steiner, ¿sí? Donde habla de que es el emprendedor competente el que tiene que tomar las decisiones, bueno, y demás. Y cuando esto sucede, les puedo asegurar que hay un gran peso, digamos, ¿no? Una gran responsabilidad. Se siente algo diferente que uno nunca sintió antes. Por un lado, el tener todas las herramientas disponibles, todas. Y es tu capacidad, tu, tu habilidad de la que depende todo el desarrollo del emprendimiento. Y esto, bueno, en este sentido a mí me toca hablar a veces de mi experiencia. Ahora voy a contar una parte de esta experiencia a través del coloquio. Este es un aspecto, pero se presentaba durante esto, ejercí durante 5 años como presidente de la compañía y lo que se había presentado es, eh, digamos, por un lado, la necesidad nosotros siempre teníamos una reunión de socios mensual, pero la reunión de socios mensual no alcanzaba ni el tiempo para ponernos al tanto, ni alcanzaba la metodología, esto es la cualidad de la reunión, no era suficiente para hacer un encuentro. Entonces, bueno, eh, ese era un obstáculo, cómo generar un encuentro real, porque realmente la contracara de tanto poder, por así decirlo, es el diálogo, es la conversación. Justamente por eso hablaba al principio en la introducción de desarrollar un órgano de fonación, pero no un órgano de fonación a través del cual uno se represente a sí mismo, sino un órgano de fonación a través del cual todos representemos al impulso, al emprendimiento. Esto era, bueno, un desafío. Nos dábamos cuenta que con las reuniones tradicionales no alcanzaba y, y después había un obstáculo más, y es que, eh, y esto realmente, digamos, fue un consejo que recibí de parte de un auditor de la compañía, que en ese momento era Christopher Bad, que me acuerdo que me dijo, Ale, si vos seguís gestionando la empresa, en 5 años más vas a tener un conocimiento que no va a haber sido como eh, asperjado, ¿sí? En el resto de los espacios de la compañía. Y este es un problema. Y fue algo que a mí realmente me hizo pensar, ¿no? Cómo uno, por distintas situaciones de la vida, en este caso en la vida corporativa, a veces pasa también con los directores de un colegio, por ejemplo, o en diferentes emprendimientos sucede lo mismo, cómo el yo que está a cargo de la iniciativa, es muy bueno esto que esté respaldado, que tenga libertad, que tenga conducción, pero al mismo tiempo es necesario que ese conocimiento fluya a las distintas esferas de la corporación y que no quede solamente en manos del emprendedor. Entonces, la pregunta era también, ¿cómo hacer esto? Y bueno, de esa auditoría que fue en el año 95, 96, eh, perdón,
2015, 2016, surge esta idea del coloquio. Entonces, el coloquio ya no era una reunión de socios de la empresa, sino que era una reunión. La idea es que el coloquio, y esta idea se gestó eh, a través de, de mi iniciativa y el acompañamiento de otros, pero me acuerdo que del asesoramiento, de la auditoría que había recibido, lo que quedó claro es, Ale, vos sos el que tenés que convocar a la reunión del coloquio y armar una estructura eh, en la cual todos tienen que participar, tenés que armar algo, pero tenés que presentarte no como presidente de la compañía, sino tenés que presentarte como emprendedor de la iniciativa, que es otra cosa. Entonces, en esto era como, bueno, a ver, me tengo que sacar, ¿sí? Me tengo que sacar el sombrero de presidente y tengo que tomar, digamos, el rol del emprendedor de esta iniciativa. O sea, es un nivel diferente, porque no estamos hablando eh, de un cargo legal y de algo de gestión específica, sino que más bien te estás conectando de esa manera cuando entras a la reunión y convocás con ese rol, estás subiendo como un escalón, ¿sí? A lo que es la estructura legal a la cual vos pertenecés por tu cargo. ¿Se entiende? Eh, entonces, es como que, lo voy a poner en otras palabras, es como subir de plano. No estás solamente en el plano físico, sino que subís de plano. Entonces, lo importante era entrar en este espacio del coloquio y en este diseño del espacio en una nueva forma y de alguna manera salir del rol cotidiano y crear uno nuevo que no tiene ejercicio todavía, o sea, no tenía ejercicio en la vida cotidiana. Es como crear un espacio diferente, vitalmente diferente. Eh, bueno, como ven, me cuesta a veces escoger las palabras porque son experiencias, no son conceptos abstractos y, y bueno, espero ser lo más claro posible para ustedes. Una de bueno, el espacio del coloquio entonces tenía eh, estas dos Perdón, metas. Ale, hay Sí, una mano levantada hace rato de Milena. no la vi. Milena, no es tu mano, porque la tuya sería invisible, Esteban, pero la de Milena. Milena, ¿No estás pudiendo abrir? A ver, Milena. Hola, sí, ahí, Milena, te escuchamos bien, ahí va. perfecto. Era como que me tenían que dar el ok Sí. con el audio. No, me surgió la pregunta a raíz de lo que estás diciendo de cuál sería exactamente la distinción entre esta figura del emprendedor como, si se quiere, a un nivel más de lo que sería presidente. O sea, entiendo que no es una cuestión de palabra nomás y de lo que sugiere la palabra presidente en relación a emprendedor, sino como que hay algo más elevado tal vez. Pero no me termina de quedar como claro cuál sería el rol distintivo entre posicionarse como emprendedor a diferencia de presidente. Ok. Gracias, Milena. Cuando yo me presento como emprendedor, digamos, para poder hacerlo, de alguna manera te tenés que despojar de tu cargo de presidente. Digamos, es como quitártelo. Es como que decís, bueno, detrás de esa cáscara, ¿qué hay? ¿No?
Y justamente ahí te encontrás, te digo mi experiencia, ¿no? Ahí encontrás algo que Steiner menciona, eh, que para mí había sido como, bueno, palabras de él, pero eh, tiene que ver con que te encontrás como con una parte de sustancia propia de tu yo, que de alguna manera, como estas dos esferas que están en intersección, ¿sí? Te encontrás con una parte de tu yo, con una sustancia de tu yo, que está compenetrada de la sustancia de la iniciativa misma. Solo podría explicarlo así, ¿sí? Es como, y cuando digo una parte de tu yo, me estoy refiriendo a tu destino, a tu karma. Digamos, hay una parte de tu propósito de vida que está embebido completamente de la sustancia de esa iniciativa. Y uno puede ver, digamos, que hay muchas personas que pueden ser presidentes de una compañía, pero puede no ser el caso ese, necesariamente. ¿Sí? Eh, digamos, pero es algo que yo lo sentí de esta manera. Digamos, la experiencia del coloquio me permitió a mí entender, darme cuenta de ese aspecto de mi ser que estaba profundamente compenetrado de la sustancia de la iniciativa. Esa es la forma en la cual lo puedo expresar. Eh, bien, entonces tenemos como, gracias Milena. Eh, entonces, bueno, tenemos esta primer necesidad que es la de el hecho de no de poder asperjar el conocimiento que se va generando, que muchas veces queda como experiencia viva en manos del emprendedor y que no necesariamente se transfiere a las demás esferas de la compañía. Eh, por otro lado, eh, digamos, también había quedado claro dentro de lo que fue la evaluación, la auditoría, que tenía que ser un ejercicio, el coloquio, que generara frutos, que eso es algo distintivo del coloquio. Esto quiere decir que uno puede conversar muchas veces y tener un espacio de encuentro y de conversación, pero muchas veces no hay frutos concretos. Puede haber, che, salió esto, qué bien, pero uno no podríamos hablar realmente como de un fruto concreto, como ahora van a ver que sucede en el tema del coloquio, ¿no? Entonces, bueno, teniendo estos desafíos, eh, estuve, bueno, meditando sobre esto y se fue desarrollando una metodología que fue llamado coloquio. Coloquio es un ámbito de conversación eh, en el cual justamente lo que se buscaba es un trabajo metodológico que se fue trabajando de la siguiente manera. Por un lado, y esto digamos, prefiero que cada uno se lo imagine, no me gustaría usar otro Excel. Simplemente usé el Excel, digamos, para hacer esta introducción de la compañía como, como una corporación trimembrada. eh, y uno podría darse cuenta que en esta época los nuevos misterios pasan por la vida económica, entendiendo a que el emprendedor es el neófito, la compañía es el templo y las finanzas son el umbral. Y esto tiene que ver, ¿no? Con, esto tiene que ver también con entender esta contribución, ¿no? El neófito, cuando va haciendo su camino de desarrollo, de alguna manera tiene que contribuir al templo. O sea, los frutos del neófito son los que hacen que el templo se mantenga vivo y se mantenga verdadero como templo. La prueba de eso
es el orden económico, son las finanzas. Y las finanzas son lo que también muestran si algo da frutos. Con todos los paréntesis que puede tener esto, ¿no? De situaciones, bueno, digamos, en las cuales puede no presentar frutos ocasionalmente, desde luego. Eh, pero bueno, entendiendo este punto, entonces se, la investigación se dividió en tres partes, ¿sí? El coloquio como espacio se dividió en tres. Por un lado, en la selección de determinados contenidos de la economía asociativa. Entonces uno puede decir, bueno, tengo un primer nivel, ¿sí? Las reuniones siempre van a empezar con un primer nivel. Quería aclarar algo que se me había pasado tal vez de aclarar, y es que quienes están invitados a un coloquio en una corporación, están invitados, desde luego está presente, y el que hace la invitación es el emprendedor, están los socios, están las personas que trabajan, ¿sí? En el emprendimiento, y también se invita a los amigos del emprendimiento. Esto quiere decir, algún vecino, yo por ejemplo, la empresa tiene sede en un campo, ¿puede ir algún vecino? Lo invito, ¿sí? Puede ir el vecino y escuchar qué es lo que hacemos. Esto es importante porque en el libro El nuevo orden social de Steiner y en otras obras, él habla que lo importante es que en esta nueva economía toda la gestión sea compartida con todas las esferas, ¿sí? Que pertenecen al cuerpo del emprendimiento, a la corporación. Entonces, esto es fundamental, incluso los amigos, incluso los proveedores. Yo, por ejemplo, invitaba, a veces no han venido siempre, pero he invitado al electricista. En una época tuvimos muchos años de construcción, entonces invitaba al arquitecto, invitaba al electricista y a algunas otras personas como amigos de la empresa que se sumaban. Entonces, digamos, uno entiende por organismo, no solamente al organismo, esto también contesta un poco la pregunta de Milena, no solamente al organismo formal, sino también a todo lo que pulula por afuera, ¿no? Todo lo que está, digamos, que es como parte de la piel, es como la parte externa de la piel, ¿no? Eh, Cuando uno a veces se ve la piel y dice, ah, tengo un bichito que está caminando por mi piel, pero ese bichito trae beneficios al organismo, eh, y bueno, también forma parte, digamos, de ese organismo, ¿no? Todo lo que está realmente cercano, como en esa situación de piel. Bueno, dicho esto, entonces el coloquio comenzaba, digamos, seleccionando un tema que tiene que ser un tema de la economía asociativa, ¿sí? Uno puede ser, ¿qué temas pueden ser? Por ejemplo, puede ser la organización trimembre en la corporación. Precios, otro tema, precios de mercado, precios justos y precios verdaderos, ¿sí? Otro tema, eh, tipos de dinero y relación. Por ejemplo, dinero de ahorro, dinero de compra, ¿sí? Dinero eh, de donación, ¿sí? Uno puede y establecer las relaciones. Otro tema podría ser eh, contabilidad de doble entrada. Eh, Otro tema podría ser, por ejemplo, master plan. Master plan es la idea de todo el emprendimiento desarrollada al máximo. Esto, digamos, es otra. ¿Qué otro tema podría ser? Eh, Podría ser toda la información compartida con proveedores.
Yo, por ejemplo, no sé, hasta el día de hoy, en Los Mangrullos, el predio que es propiedad de las Andinas Pampeanas, tengo determinada lista de precios que a su vez tiene un fundamento en determinados costos. Cuando le mando a los clientes que habitualmente hacen eventos en el lugar, le mando la lista de precios con el fundamento de los costos. Esto quiere decir que ellos pueden ver todo. Y, y muchas veces lo que se genera con esto es, che, qué bueno lo que me mandaste, porque es como tecnología secreta, no sé. Nadie, en general nadie comparte eso. Y me dicen, che, no sabés lo bien que me vino para sacar mis propios costos. Y además, tenía dudas de por qué esto me lo cobrabas. A veces te dicen más o menos, no sabía por qué era, pero ahora entendí. Y además tengo preguntas para hacerte y se genera toda una conversación, todo un trato, simplemente por poner las cartas en la mesa, no guardarse información. Bueno, ese podría ser un tema de conversación. Muchos temas de conversación. Entonces, digamos, tenemos un primer segmento que es elegir el contenido de la reunión para el coloquio. Ese sería el primer punto. ¿Sí? Por otro lado, tener, ¿sí? Vamos al segundo segmento, que es el que está por debajo, ¿sí? El segundo segmento es describir el contexto hoy de ese contenido. Acá, este contexto. Desde luego que en esta descripción del contexto uno podría decir, bueno, en Suiza, si lo escribimos en una servilleta, tiene valor. Ok, en la Argentina no. Eh, entonces, uno puede describir, digamos, ese contenido, ¿sí? En un contexto. Entonces, uno puede describir varios contextos. El que uno no puede dejar de describir es el contexto en el cual estamos, que es la Argentina, ¿sí? Y esta época. Entonces, cuando se trata del segmento contexto, podemos hablar de lo que cada uno quiere aportar, pero no podemos dejar de hablar del contexto en el cual estamos viviendo. Eso es importante. Y tenemos ahora voy a meterme un poco con más detalles, simplemente los quiero nombrar a los tres para tenerlos encolumnados, ¿sí? Contenido, contexto, y ahora viene la palabra mágica, gestión. Gestión. Esto quiere decir, ok, ¿cómo lo aplicamos? ¿Sí? ¿Cómo comprendemos este contenido? ¿Sí? En este contexto determinado y cuál es su aplicación. Básicamente, si uno se pone a pensar, lo voy a agarrar el aerosol mágico de la antroposofía y le voy a dar como una gatillada de esto, de antroposofía, y voy a decir, el contexto, el contenido, ¿sí? El contenido serían algo así como las fuerzas de Micael, de hacerte percibir lo suprasensible detrás de la materia. Rafael es esto, ¿sí? Rafael es este gesto, ¿sí? Es el contexto. Y entre estas dos fuerzas, ¿sí? Tenemos a la voluntad humana, iluminada, acompañada por estas dos fuerzas, ¿sí? Entonces, bueno, este sería el, el aerosol, la forma
tenemos como una columna con tres partes y ahora sacamos del bolsillo el aerosol y le hacemos el graffiti antroposófico. En este sentido. Esto lo digo porque, por un lado, es algo absolutamente práctico, muy concreto, pero al mismo tiempo, digamos, uno puede ver en forma práctica aplicada estas fuerzas que muchas veces parecen, bueno, el dragón, la mica, la espada, formada por meteoritos cósmicos. ¿Qué significa eso? ¿No? Bueno, es una forma de darle, eh, es una forma de poder eh, justamente aplicar el lema que leímos al principio, que al final de este encuentro lo podemos volver a leer para cerrar y, y repensar ese lema a la luz de todos estos contenidos. Esto de buscar la vida material verdaderamente práctica, ¿sí? Pero no la busquéis por voluptuosidad suprasensible, por egoísmo suprasensible. Esto de buscar el espíritu también, ¿no? Es algo, bueno, vamos a sumar dos columnas más a esta. Esta sería como una primer columna que tiene, digamos, como tres partes, ¿sí? Una superior, una media y una inferior, ¿sí? Y podemos ver cómo, digamos, se va acercando esto, ¿no? Como una imagen del contenido, ¿sí? Una imagen del contexto y una aplicación. Entonces, esta es como una columna que tiene estas partes, ¿no? Es algo como que va eh, encarnando. Y tenemos dos columnas al costado, ¿sí? Y esta es una sugerencia eh, de Rudolf Steiner. Simplemente, digamos, ahí es como que tomé nota de algo que había leído de Rudolf Steiner para diseñar esta estructura del coloquio. Eh, y por un lado tenemos en una columna, ¿sí? A mi izquierda, o sea, a la derecha de esta columna que está frente a mí, la palabra de los iniciados. Esto quiere decir, por ejemplo, Rudolf Steiner y su obra económica, por ejemplo, en esto. Pero también podría, y de hecho lo he hecho muchas veces, en esa columna también, o sea, lo pongo a Rudolf Steiner y también puedo poner a Novalis, puedo poner a Goethe, puedo poner a, eh, en fin, a otros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la, la imagen es, ok, en relación a este contenido, ¿sí? A este contenido que seleccionamos para el coloquio, ¿qué dice Rudolf Steiner? ¿Cuál es su palabra? ¿Sí? Y acá hay una distinción bastante, es importante hacer una aclaración, porque muchas veces cuando uno selecciona un contenido, pone directamente la palabra de Rudolf Steiner ahí, y no debería estar ahí. El contenido está acordado, está seleccionado por un grupo de personas en esta época, ¿sí? Y la palabra de Rudolf Steiner está al lado. Puede ser la palabra de otro. Y en la otra columna que tengo, en la otra columna tengo los evangelios. Y esto es lo que el mismo Rudolf Steiner decía. El hombre hoy en día debe conducirse, debe tener una comprensión de sí mismo, del mundo y del cosmos, por un lado, iluminado por las palabras, por los pensamientos de los iniciados, y por otro lado, iluminado por las imágenes
él decía, por el lenguaje de los evangelios. Entonces, vamos, Esteban. Entonces, esta columna de contenido, contexto y gestión, ¿sí? Tiene estos dos acompañamientos. La palabra de los iniciados, ¿sí? Las imágenes de los iniciados y el evangelio, ¿sí? Algo, y esto acá doy mi opinión personal, esto es personal mío. Yo siempre, tal vez por mí, no estoy hablando de ningún espacio en particular, pero es mi experiencia. Siempre sentí que en la comunidad antroposófica, en el mundo de la antroposofía, faltaba como este equilibrio entre la imagen de los evangelios y el lenguaje y el contenido, ¿sí? El contenido de los iniciados. Y que realmente ambas cosas se acompañan, se balancean, y nosotros podemos adquirir, digamos, como un lenguaje para conversar, que en el fondo lo adquirimos de los evangelios, al lenguaje para conversar, y los contenidos vienen, ¿sí? De la sustancia que entregan los iniciados de la época, que es como algo así eh, eh, como los contenidos de los evangelios actualizados por los iniciados en una época determinada, ¿sí? Desde luego que no hay una contradicción, es simplemente, digamos, no es lo mismo hablar para un iniciado 3 siglos después de Gólgota que 20 siglos después de Gólgota. Lo que tiene un iniciado para decir es diferente, nunca va a contradecir, nunca debería contradecir los evangelios, sino que el iniciado lo que hace es, digamos, como que actualiza, pone al día esa verdad de acuerdo al estado evolutivo y a las herramientas disponibles en la época, y además en base a las metas de cada época. Entonces, en este sentido, digamos, es como que hay algo permanente en los evangelios, algo que se va desplegando poco a poco, y una mirada renovada constante que entregan los iniciados. Entonces, bueno, eh, con esto, de alguna manera, queda planteado el esquema del coloquio. Y me gustaría parar acá para ver si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Si hay que repetir algo de nuevo, lo repito. Eh, Así que bueno, chequear esto y si no, podríamos continuar. Eh, sí, Adriana, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿qué tal, Adriana? Bien, gracias. Ahí cuando hablabas de las fuerzas de Micael y la imagen de Rafael, hablabas como del contenido, como que Micael está en ese aporte en el contenido y Rafael en el contexto, que y la tercera imagen no la pude llevar en claridad. Mencionaste una tercera parte. Ok, bien. En relación a Micael, lo que puedo decir es que Micael es la fuerza espiritual que permite ver lo suprasensible detrás de la materia, ¿sí? Y el gesto sería este, porque es algo puntual. Para eso es una experiencia en la cual, digamos, uno se dirige a una parte de la realidad, ¿sí? Te dirigís hacia una parte de la materia y es como un gesto de puntual, ¿sí? Es como este gesto. Y por el otro lado, el gesto de Rafael es este, ¿sí?
Vieron que Rafael es un ángel así como yo, un poco más gordito. Es así. Perdón. Sí, bueno, tiene algo Gabriel más, ¿no? Pero Rafael, digamos, tiene esto eh, de abrazo, esto de contexto. Lo voy a explicar de otra manera, que también es una manera fuerte de verlo. Eh, si una persona, cuando una persona tiene una imagen de sí misma verdadera, ¿sí? Entonces puede comprender que las circunstancias de vida que te toca atravesar son en el fondo tu interioridad exteriorizada. Las circunstancias de vida que nos toca atravesar son en el fondo nuestra interioridad exteriorizada, que es como si fuera una alfombra enrollada que estaba dentro mío que hace, ¿sí? Entonces miro mis circunstancias de vida y digo, ¿por qué me tocó esto? Esto no tiene nada que ver. O sea, ahí es como que uno no puede reconocerse en las circunstancias, ¿no? Porque cuando uno hace un trabajo, digamos, eh, de desarrollo, ¿sí? Espiritual, uno cada vez más empieza a ver en las circunstancias de la propia vida una circunstancia interior, una sustancia del yo que está desplegada afuera. Es como tener la imagen de un guante, me quito el guante, ¿sí? Y ahora tengo el reverso de ese guante, ¿sí? No es un guante diferente, es un guante que puedo ver desde el contraespacio, por decirlo así. Entonces, en este sentido, digamos, es muy importante tener, por un lado, el contenido y por otro lado, el contexto de ese contenido, ¿sí? Y estos son las dos fuerzas, son dos cualidades que tienen estos dos arcángeles, estos dos que además son regentes de estación. Micael además es regente de época, regente, ¿sí? Del elemento hierro, es jefe del ejército celestial de Cristo. Bueno, tiene unos cuantos cargos. Entonces, Adriana, el tercer elemento, ¿sí? Es el paso que da el ser humano, ¿sí? En, embebido de estas dos fuerzas, ¿sí? Esto tiene que ver también con el gesto del representante de la humanidad en este trabajo plástico de Steiner, en el cual él está dando un paso. No está parado como muñeco de torta, sino que está dando un paso, ¿sí? Es ese accionar. Muchas gracias. A vos, Adriana. Yo no estoy mirando el chat, pero... Ok. Eh, bueno, no sé si queda algún comentario más. Eh, ok, Una cosa, sí, pero me parece que es más por ahí por una falta de conocimiento de mi parte, que me cuesta comprender eh, cómo sería este lenguaje que me traen los evangelios. O sea, ¿qué me están diciendo los evangelios o los apóstoles, digamos? eh, y qué me traen a mí, digamos, como emprendedor, ¿no? Figurándome que soy el emprendedor de un proyecto en ese coloquio. O sea, cómo me atraviesa
esa sustancia que entiendo que viene de los evangelios, pero tal vez es una pregunta que no tenga respuesta ahora, ¿no? No sé. Yo creo que, a ver, tiene respuesta. Esto tiene que ver un poco, creo que tu comentario puede estar ligado a la propuesta de cómo, si ustedes se fijaron en el programa que vimos en el encuentro anterior, hay una segunda parte de esto, del coloquio. Y la idea mía era hacer como en vivo, como una mini investigación. Entonces podemos jugar, como podemos recrear el espacio del coloquio, si les parece, porque realmente es como eh, a ver, es una experiencia tan viva y rica que en realidad explicarla está bueno es como entender las reglas del truco. Y después no podés jugar al truco y decir, ¿qué hago ahora? Es algo que está bueno poder hacerlo. Entonces, mi propuesta para la próxima reunión era como establecer un tema y empezar a enviar como un ejemplo de casos concretos, pero bueno, imagínense que si lo enviaba antes de contar esto, es como que después lees eso y decís, ¿de qué están hablando estas personas? ¿No? Como cuando dice contenido, digamos, esto es como una introducción que nos sirve para tener un piso común para poder hacer un ejercicio, que me parece que es lo más sano y lo más entretenido y donde uno además puede eh, situarse en esto. Y esto me da pie también para poder, eh, digamos, para poder seguir con lo que viene de esta charla, ¿no? Ya estamos en una hora. ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, la idea de este trabajo es, si bien todas las personas, ¿sí? Se prepara un tema, como escuchamos. Entonces, el tema, vamos a elegir un tema. Ahora ya estoy contando como las reglas del juego, que vamos, ¿sí? Desde luego que es importante que todos los que quieran participar envíen un mail de que quiero participar, ¿sí? Al mail del espacio económico. Entonces, todos los que por ahí, por un tema de tiempo, por lo que sea, quieren estar en la reunión, pero no necesariamente participar en relación a aportes, porque van a tener deberes que hacer, a eso me refiero, ¿sí? Todos los que estaría buenísimo que vengan igual, estén igual presentes para escuchar lo que algunos prepararon y cómo nos manejamos en este simulador de coloquio. Eh, Así que, digamos, la invitación es para todos, no es obligación tener algo trabajado que leer, que aportar. Ahora, cada aporte, ¿sí? Tiene que estar por escrito. Y hay una regla que es la regla de las 500 palabras, ¿sí? Cuando uno hace un aporte en relación, yo voy a seleccionar un contenido y se los voy a enviar. Y después de ese contenido, ¿sí? Yo se lo mando a Esteban, por ejemplo, y le digo, Esteban, este es el contenido, ¿sí? Entonces Esteban va a tener que buscar en la obra de Rudolf Steiner dónde Rudolf Steiner se refiere a ese contenido, o se acerca, o algo que puedas decir, che, mirá, me parece que en este aspecto Rudolf Steiner dice esto. No tenés que buscar, no es todo, sino decir, mira, encontré esto, es un aporte, pero no pueden ser más de 500 palabras, ¿ok? 500 palabras es como una carilla a cuatro, ¿sí? Eso es lo máximo. 500 palabras es menos, creo que una carilla. Entonces, después, Esteban va a tener que pensar, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el contexto de ese contenido hoy? Y bueno, eso forma parte de la investigación que cada uno tiene que hacer, ¿sí? Y por otro lado, va a haber algo que tiene que ver con la gestión, ¿sí?
cómo se aplica ese contenido. Normalmente, en esa parte, el papel del emprendedor, ¿sí? Es muy importante porque ahí es cuando los emprendedores te pueden decir, esto yo lo aplico así en esta compañía o en este caso concreto, ¿sí? Y esto es lo que la forma en la cual el emprendedor contribuye para que el conocimiento vivo se vaya eh, desparramando, se vaya difundiendo en las otras esferas. Entonces, yo voy a hacer algunos comentarios personales, concretos, sobre cómo apliqué en algún momento esos contenidos en un contexto determinado, en una gestión. Y tiene que ser algo concreto, no una intención ni nada, tiene que ser la descripción de un acto. Si Una alguien quiere, pregunta, sí, no me quedó claro si esto iba a ser presencial esto o... lo vamos a hacer por Zoom Ajá. también. Esto lo vamos a hacer por Zoom. Entonces, ahora, de todo eso tiene que ser entregado, ¿sí? Una semana antes del próximo encuentro, una semana yo les voy a enviar prácticamente inmediatamente el contenido y lo que ustedes tienen que buscar son de ese contenido, ¿sí? ¿Cuál es la palabra de Rudolf Steiner, por ejemplo? ¿Cuál es el contexto? Si hay alguna aplicación de esto, si ustedes ya lo han aplicado o si se imaginan cómo se podría aplicar en forma concreta y qué imágenes traen los evangelios. Les puedo asegurar que es sorprendente cuando uno se pone a investigar lo concreto que son los evangelios en esto. Eh, Hay muchísimo material. Uno lo desconoce porque en general no es como investigado ahí, ¿no? Eh, pero bueno, y de todas maneras, cualquier material, digamos, anexo que ustedes quieran traer es bienvenido. O sea, pero estas dos columnas al costado tienen que estar. Así que, bueno, esto es la forma de operar. Nosotros, por ejemplo, en el coloquio trabajamos un libro de Marc Desol, que es el presidente de Louviers, esta persona que es tesorera de la Sociedad Antroposófica en Suiza y presidente de Louviers. eh, Él tiene un libro escrito que se llama Una respuesta humana a la globalización, que tiene, no me acuerdo si 16 capítulos, y fueron trabajados durante 16 meses a través del sistema este del coloquio. Y hay, digamos, como una pila así de, no sé, 2000 hojas A4 de todo lo que escribieron los participantes del coloquio. Y está buenísimo verlo, eso. Desde luego que es un material, eh, creo que lo importante no es lo que otros hicieron, sino lo que uno puede experimentar trabajando de esta manera. Es como una anécdota lo otro, y de hecho como que no tiene ya valor. Lo importante es como volver a hacerlo y que eso sea como una experiencia renovada. Eh, por eso, bueno, lo que a mí más me entusiasma es eh, poder hacer algo de esto, de estos deberes y ver qué pasa. Y también, sobre todo, describir cómo cada uno se sintió haciendo esta tarea, cuál fue el proceso interno. Y también es bueno después hacer una retrospectiva acerca de eh, cómo fue el compartir esto y qué conclusiones podemos tener, ¿no? Eh, para mí es algo muy valioso, tiene que ver con una metodología, les diría, es una metodología científico-espiritual que fue propuesta por el mismo Steiner. Eh, es un trabajo a tres niveles, es un trabajo con estas dos fuerzas de Michael y de Rafael. Es algo
que es muy concreto, eh, es importante, a mí siempre me queda este pensamiento, ¿no? De que las verdades espirituales no las vamos a encontrar en realidad del otro lado del umbral, sino que las verdades espirituales las encontramos de este lado del umbral cuando logramos de alguna manera atravesar estos obstáculos del mundo sensible y dejar que se nos revele el mundo espiritual que está detrás del mundo sensible, detrás de la materia. Entonces es ahí donde uno se compenetra de las verdades espirituales. Y esto de que, bueno, cuando muera yo voy a entender todo, no es así. Sí, voy a entender allá lo que acá me fue revelado a través del esfuerzo propio, ¿no? Pero no me voy a relacionar allá del otro lado con nada de lo que yo no haya conquistado previamente acá. Y eso le da otro sentido al trabajo de uno, otra responsabilidad, ¿no? Y es por eso que estamos encarnados y esa es nuestra tarea como seres humanos. Y mientras hacemos este desencantamiento de la materia, también hay una parte, haciendo este trabajo, hay una parte del organismo vivo de la Tierra que se incorpora a nuestra espiritualidad. Y de esta manera no solamente redimimos nuestro propio yo, sino que además estamos, digamos, como revivificando espiritualmente a la Tierra, que como organismo material está muriendo y que necesita ser incorporada al ser espiritual de nuestro yo. Nosotros necesitamos ser portadores como humanidad, ser portadores de la esencia espiritual de la Tierra, para que la Tierra así solo muera físicamente, pero que verdaderamente tenga vida eterna en nosotros. Este es este además es el objetivo de esta transformación del mundo material, a través de nuestro trabajo y a través de nuestra visión del mundo. Y bueno, eh, como que está llegando al fin esto. Se me están terminando. Vengo así hablando y de repente digo, ah, se terminó. Me parece que no sé, si hay alguna pregunta, algo para comentar. Ya estamos no me gustaría extender innecesariamente esta presentación de lo que es el coloquio. Creo que toda la parte, por lo menos lo que yo tenía pensado exponer, está puesto. Si hay alguna pregunta, con todo gusto la contestamos. No solamente ahora, tal vez tengan alguna pregunta mañana, pueden mandar un mail y se los voy a contestar. ¿Sí? Así que esto, digamos, también que sea como una conversación. eh, y, y bueno, muchas veces pasa que, bueno, uno no emerge enseguida, digamos, aquellas preguntas que tenemos, sino que necesitan cierta maduración y está buenísimo que así sea. Y pueden aparecer en nuestro próximo encuentro o bien pueden mandar una pregunta por mail. Eh, Así que bueno, estoy abierto a comentarios, preguntas. Adriana. Sí, gracias. No, hermoso escuchar todo lo que dijiste, o sea, me voy con un montón de cosas para trabajar hoy a la noche. Y te quería consultar porque mencionás próxima reunión y bueno, hoy llegó esto vía una compañera que participa y ¿cuándo sería la próxima reunión? ¿Cada cuánto son los encuentros y cómo es la dinámica? Porque me interesa participar. Ok. Eh, Adriana, lo ideal sería que, no sé si mandaste un mail, ahí Esteban mandó al chat el mail del espacio económico, de la Sociedad Antroposófica. Sería bueno que todas las personas que quieren estar
en el mailing del espacio económico manden un mail, así nosotros después nos podemos comunicar y informarles de todas las actividades que vamos a hacer y que están en agenda para el 2024. Incluso les podemos informar de lo que hicimos en el 2023 desde que el espacio fue creado para que tengan también una mirada más global. Eh, Así que envíennos a través del mail y nosotros mandamos toda la info. Muchas gracias. Les voy a comentar, si no hay preguntas, no sé, no veo ninguna. eh, la primera experiencia del coloquio que tuve fue en el año 2015 y hicimos un acuerdo. Esto es importante, ¿no? Como un acuerdo de trabajo por 16 meses, de acuerdo a la cantidad de temas que teníamos, y había una persona que actuaba como secretario. Entonces todos los trabajos eran enviados una semana antes de la reunión al secretario. Él centralizaba toda esta información. Entonces, cuando y la reenviaba completa a cada uno de los miembros del coloquio. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite ya anticipadamente a la reunión tener una imagen del contenido trabajado. Entonces, en la reunión, cada uno tiene un espacio. Por ejemplo, si es una reunión de una hora, vamos a tener 20 minutos para hablar del contenido. Y si son 20 personas, cada persona puede hablar un minuto, dos, un minuto y medio, pero de esa manera ya fue leído el trabajo de esa persona y la persona puede hacer más, un comentario más bien que apunte a lo vivenciado, que es difícil escribir a veces, a lo vivenciado, a cómo llegó, a cualquier anécdota, pero de alguna manera es como que hace una introducción a su material. Y eso es lo más valioso, porque ya está escrito y el otro ya debe haberlo leído. Entonces, eso es lo que hace rico el espacio del coloquio, pero requiere mucho orden. Requiere orden en la entrega, ¿sí? Compromiso en el trabajo de los contenidos, orden en la entrega, orden en el tiempo. Digamos, tiene que llegar a tiempo. Y quien centraliza todo tiene que enviarlo por lo menos 6 días antes, ¿sí? A todo el resto. Entonces, yo me acuerdo cuando, si bien era el que organizaba, cuando de repente me llegaba un mail y me llegaba un mail con todo editado en forma simple, ¿no? Entonces era el tema y éramos 9 los miembros y 9 desarrollos de ese contenido. Estaba buenísimo. Era como, porque uno en realidad está, y además uno empieza a vivir algo que para mí es la antroposofía pura, que quiere decir la investigación, quiere decir lo que uno tiene que desarrollar. La antroposofía no es, digamos, esto es como el evangelio, o como la creación. La creación es la mitad, digamos, de todo lo que tiene que crearse. Eso fue lo que nos dieron. La otra mitad la tenemos que poner nosotros. O sea, en mi imagen hay un 50% de la antroposofía que no está hecha, que la tenemos que hacer nosotros. La tenemos que escribir, trabajar, conversar y difundir nosotros. Esto es algo. Entonces, y nos tenemos que nutrir de aquello que nos nutre, que desde luego es fundamental. Pero después tenemos que poner nuestra obra en el mundo y nuestro aporte. Yo me imagino a Rudolf Steiner 100 años después, sentado en un coloquio, escuchando solamente lo que él alguna vez dijo en alguna conferencia. Creo que agarra la silla y nos parte la silla en la cabeza. Digamos, dice, después de 100 años siguen repitiendo lo que yo dije. Digamos, bueno, están conociendo una parte de Alejandro que se me está escapando. Pero Una cosa,
Sí, Porque esto que vos decís que es sugerencia de Steiner, yo no sé dónde lo leí, pero lo leí de Steiner, sí, que dice cuando estemos pensando sobre un tema o lo que fuere, que se nos cruce por la cabeza, como tratar de verlo desde muchos puntos de vista. Y una manera un poco más fácil de hacerlo es directamente estar reunidos, por ejemplo, con 12 personas y que esas 12 personas den su mirada sobre esa misma cosa. Entonces ahí es como que vamos a llegar eh, m- por ahí mucho más fácil a la verdad, o sea, porque claro. en la sumatoria de todas esas miradas vamos a poder tener una mirada ampliada. Y eso él lo dijo, o sea, realmente es una sugerencia de Steiner que a veces queda como en palabrerío y después nos cuesta llevar a la práctica, de verdad hacerlo. Sí, totalmente, Milena. Este trabajo tiene es, tiene una cualidad, y es que la opinión que tengo que expresar debería ser una opinión medianamente competente, fruto de que me tomé el tiempo para investigar. O sea, esto no se puede lograr simplemente, che, vamos a hacer un coloquio y nos sentamos todos alrededor de la mesa y, y bueno, si no, había un sketch, me acuerdo de un comediante que se llamaba Hablemos sin saber, que todos se juntaban y ponían un tema y cada uno opinaba, ¿no? Y era divertido porque eran cosas... Pero bueno, es como una parodia de la vida, porque muchas veces estamos en esa situación y en la esfera esta del coloquio propone otra forma de conversar, con otro propósito, tiene una metodología y creo que va a ser entretenido probarla, va a ser bueno probarla. A mí me entusiasma. Eh, Me entusiasma más que decir, che, estoy hablando una hora solo, una hora y media. Esto de poder también usar el espacio del encuentro económico como un espacio de conversación, como un espacio de verdadero encuentro, porque el encuentro, ¿qué sería sin la conversación? ¿No? Y de esta manera, pero bueno, para conversar cada uno tiene que traer algo elaborado. Esto también es una primera experiencia, ¿no? No puedo sentarme ahí sin haber trabajado previamente. Tengo que haber hecho los deberes. Entonces, bueno, a mi entender lo veo a Rudolf Steiner como, bueno, vamos a ver qué hacen. Esperaré al mes que viene. Mientras tanto, sigo practicando con mi látigo. Eh, pero bueno, eh, me lo imagino, siempre me pongo, en general me pongo a pensar esto. Cuando uno está en una reunión, en la sociedad antroposófica, en un trabajo, en la empresa, eh, yo tengo el hábito de dejar siempre una silla vacía en la habitación. Y esa silla vacía es para él. Y cuando tengo una reunión sobre actividades agropecuarias y, y tengo que decidir cómo va a ser la próxima campaña, la próxima siembra, en vez de tener una silla, tengo dos, una para él y otra para la tierra. Y en esa silla no se puede sentar nadie porque están ocupadas. Y esto lo saben los ingenieros agrónomos que trabajan conmigo, los veterinarios, y ya les parece divertido. Y han implementado esto en reuniones a nivel nacional y provincial, porque algunos de ellos son funcionarios. Y sé por ellos que han ido a algunas reuniones a Nación, al Ministerio de Agricultura, y han puesto una silla vacía y dijeron, esta silla en realidad no está vacía, nadie puede sentarse ahí porque ahí está sentada la tierra como organismo vivo, y tenemos que imaginarnos que ella está presente acá. Bueno, este es un poco eh, son como estas imaginaciones que podemos tener. Para mí son terapéuticas porque mi locura es como que se balancea un poco ahí. Entonces, frente a eh, frente a tanta discordia, sin sentido, digamos, tener una imaginación que me refresque y diga, acá tengo la Tierra, y cuando hable sobre lo que tengo que hacer en el año con la Tierra, tengo que imaginarme que ella me está escuchando.
Porque nosotros en realidad, y digo nosotros todos, muchas veces nos comportamos como si nadie nos viera. Entonces nos comportamos de manera diferente. Y estos juegos en realidad nos hacen conscientes de que estamos siendo observados todo el tiempo, cosa que es así, es real. Pero no siempre estamos despiertos en relación a eso. Bueno, en fin, no tengo mucho más para decir y, y sí me entusiasma la idea de sentarme estos días y elegir el tema y empezar a trabajar para poder encontrarnos dentro de un mes y ver qué pasa. Así que la intención es siempre poder hacer algún encuentro presencial. Creo que es la palabra encuentro y presencial es como que van de la mano. Es una lástima no poder compartir un almuerzo, un desayuno, eh, conocernos y realmente establecer vínculos bueno, es como que siento que todas las reuniones por Zoom son una herramienta, es algo, pero que si uno solo se apoya en eso, en el fondo es como que hay algo del karma, del destino que no se puede desplegar, como que queda, eh, son esas cosas que pueden surgir entre nosotros en un encuentro presencial que quedarían sin descubrir si eso no se produce. Eh, Así que bueno, me parece sumamente valioso, encontrarnos es necesario y, el Zoom tiene que ser un elemento accesorio, no el principal. Esa es mi idea. Así que bueno, eh, esto nada más. Si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta más, si no podemos ir cerrando. El comentario de Adriana fue muy, muy lindo. Dice que va a implementar lo de la silla. Ella también es ingeniera agrónoma. Ajá, qué bueno. Bien, Adriana. Qué bueno que el mundo se llene de raritos. Muy bueno. Tenemos que empezar a infectar al mundo. Bueno, Ahí Milena quiere hacer un sí, comentario. Milena. No, no No, fue. estaba aplaudiendo. Ah, Bueno, bueno. Por más sillas vacías, aparentemente. bueno, bueno. Muy bien. Eh, bueno, si les parece, leo el lema y con esto le damos cierre a la reunión. Y bueno, muchísimas gracias por participar de este encuentro. Eh, Realmente gracias Esteban por tu compañía, tu asistencia. Gracias por la participación, los comentarios, las preguntas de todos. Y bueno, voy a cerrar con el lema y nos estaremos comunicando vía mail. ¿Sí? Buscad la vida verdaderamente práctica, material, pero buscadla de tal modo que no os deslumbre en relación al espíritu que obra en ella. Buscad al espíritu, pero no lo busquéis en voluptuosidad suprasensible, por egoísmo suprasensible, sino buscadlo porque queréis aplicarlo en forma altruista en la vida práctica en el mundo material. Aplicad la antigua máxima: espíritu nunca es sin materia, materia nunca es sin espíritu. En la manera que diréis, quiero hacer todo lo material en la luz del espíritu. Queremos buscar la luz del espíritu de manera tal que nos desarrolle calor para nuestro obrar práctico. Rudolf Steiner.
Un abrazo para todos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.